Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos a la profesora Brenda Haustin, ¿sí? Ella es abogada, docente de Derecho Constitucional, legisladora provincial de la UCR, vicepresidenta de la Comisión de Ambiente. Bienvenida, Brenda. Bueno, muchas gracias. Para mí un placer poder estar hoy acompañándolos en esta clase. Ahí veo que bueno, algunos están saludando por el chat y que algunos todavía se están sumando. La invitación que me han hecho es hablar un poco de uno de los tópicos que ustedes tienen en el programa, que refiere a participación ciudadana. Y bueno, voy a tratar de hacer un abordaje que incorpore algunos aspectos vinculados con marco normativo, algunos ejemplos prácticos, algunas discusiones que estamos dando en la legislatura. Ahí veo que hay algunos que se conectan de otras provincias, de modo que seguramente la experiencia y aquellas cuestiones que van quedando a veces en el radar de cada uno de nosotros, de las historias de nuestras comunidades, puedan servir de ejemplo. De modo que la idea de la clase que tenemos pautada estas 2 horas es poder compartir con ustedes un PowerPoint para ir enfocando estos temas, intentando hacer esa bajada de lo más macro a los ejemplos concretos, algunas reflexiones que a mí me parece en torno al tema, pero también decirles que cada vez que ustedes crean necesario o conveniente intervenir, que lo hagan, que abran el micrófono, ya sea para que vuelva atrás en algo que esté explicando, para que profundice o para compartir alguna inquietud que les pueda llegar a surgir. Lo mismo si no se ve bien, no se escucha bien o no corre el PowerPoint. Bueno, dicho eso, gracias ahí María José, que está con la cámara abierta. Eso siempre es un estímulo, por lo menos para saber qué está pasando del otro lado. Voy con el Power, me avisan. No lo ven, ¿verdad? O sí lo ven. Sí, sí se ve, profe, sí. Perfecto, buenísimo. Último segundo que trato de ocultar la barra. Bueno, acá estamos. Porque el tema participación ciudadana tiene varias aristas y varios enfoques posibles. Yo, obviamente, desde ya anticipo que hice el recorte que a mí me parece relevante, pero probablemente tendría varias cosas más para decirse sobre este tema. ¿Por qué importa la participación? Bueno, primero ahí tienen algunas reflexiones bien iniciales del tema, eh, pero quizás para mí lo más importante, donde me gustaría hacer foco, primero con el hecho de que desde la reforma del 94 nuestro país pasa a tener una cláusula específica, que es la cláusula ambiental, que nos permite empezar a hablar de este concepto de democracia ambiental, que involucra obviamente a los ciudadanos como actores protagonistas de los procesos democráticos, pero también en esta idea de que legitimar decisiones que toma el Estado, un poco pensado ya en términos de accountability, de rendición de cuentas, pero también de legitimación de las políticas públicas que se van a llevar adelante, requiere abrir el juego al momento de tomar esas decisiones. Entonces, hay razones que tienen que ver con la legitimidad, hay razones que tienen que ver con involucrar a las personas que habitan los territorios en decisiones que los van a impactar, en incorporar esta idea de la responsabilidad intergeneracional, ¿no? De que ya no es solo decisiones que en ocasiones van a estar impactando sobre nuestras vidas, sino también sobre las de generaciones futuras y también en una mirada más ecocéntrica sobre todo el ecosistema en su conjunto, ¿no? Entonces, esto
esto va a tener algunos aspectos o paradigmas que son propios, como decía recién, de nuestro marco constitucional, pero también va a tener mandatos que van a venir de compromisos internacionales que la Argentina va a haber firmado, y que también nos van a invitar, a instar, a propender que avancemos en esta línea, la de garantizar mecanismos de participación ciudadana. Ese compromiso obviamente tiene distintas aristas, ha tenido a lo largo de la historia de las últimas décadas, sobre todo desde el retorno de la democracia a la fecha, pero en particular desde la reforma de 1994 para acá, varios hitos. Obviamente, quizás el más importante, que ustedes probablemente lo hayan escuchado nombrar en algunas otras clases de esta diplomatura, tiene que ver con el artículo 41 de nuestra Constitución. Ahora vamos a hacer un poco doble clic sobre él, que es el que incorpora por primera vez esta idea de los derechos de tercera generación, un derecho de naturaleza colectiva, un derecho típicamente colectivo. En esa historia en la que se ordenan los derechos constitucionales y sus procesos de reforma, los de primera generación que miran al individuo, los de segunda generación que van a mirar al individuo en su entorno, por ejemplo, los derechos de los trabajadores o los derechos vinculados a la ancianidad, a la familia, a la protección de la vejez, de los niños, niñas. Eh, y luego está tercero, la de derechos, los derechos de tercera generación, que ya van a ser derechos de incidencia colectiva, difusos donde el sujeto destinatario de estos derechos, el sujeto activo, ya no es ni un individuo ni un grupo de personas, sino que es la comunidad toda, ¿no? Cuando hablamos del derecho al ambiente y queremos definir a quién está dirigido, obviamente es imposible pensar en una persona particular. Nadie puede decir, este es mi pedacito de derecho al ambiente frente a un lago contaminado, ¿no? Ni tampoco en relación a la contaminación del aire, es decir, es un derecho típicamente indivisible, colectivo, que nos pertenece a todos y a nadie en particular. Bueno, esta aparición es recién en el año 1994, en el último gran proceso de reforma que tiene Argentina, que lo incorpora en el artículo 41. Luego, el otro gran cambio de paradigma que tiene nuestra Constitución, también en ese proceso de reforma, es la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a los que va a dotarlos de jerarquía constitucional. Muchos de esos tratados Argentina ya los había firmado, sin embargo, lo que hace esta reforma constitucional es ponerlos en una suerte de pie de igualdad con la Constitución. De manera que cuando nosotros hablamos de la pirámide normativa, ¿no? Como históricamente se hablaba para decir, bueno, una norma, por ejemplo, que saque la legislatura de Córdoba, un consejo deliberante o el Congreso, bueno, ¿qué tiene que mirar? Obviamente todo se tenía que ordenar a la figura de la Constitución. A partir de esta incorporación, vamos a hablar ya de bloque de constitucionalidad, Constitución Nacional, más tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Y esto también representa un enorme cambio de paradigma porque van a aparecer muchos tratados que algunos tangencialmente, porque son de la década del 50, del 60, van a empezar a hablar del tema, y luego ya vamos a empezar a tener algunos más recientes que todavía no tienen esta categoría, pero que eventualmente podrían tenerla y obligarían mucho más a nuestro país. Y luego algunas normas específicas ya en el texto constitucional y en otros convenios que Argentina suscribió, como el de la OIT, el convenio 169, que van a referir específicamente a la participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones que puedan involucrar a sus territorios. Entonces, es como una suerte de doble clic sobre estos temas, pero a la vez nos muestra con claridad cómo ya hay un mandato, una obligación de naturaleza constitucional y convencional, es decir, cuando estamos hablando de tratados internacionales, que obligan a nuestro país a considerar la participación ciudadana como un factor, un vector relevante al momento de avanzar en la toma de decisiones. En el caso del derecho de los pueblos indígenas a participar en asuntos que los afecten, ya expresamente puesto en nuestro texto constitucional.
La cláusula ambiental, María José, solo te veo la cara a vos, entonces vos decime si lo vieron o no. ¿Habían visto esto ya? Bueno, hago un repaso, un Sí, repaso. profe. Buenas ¿Sí? tardes. Mi nombre es Maidana Paola. Hola, gracias. Bueno, buenísimo. ¿Ya lo vieron entonces? Este es el artículo en cuestión. Disculpe, profe, inclusive yo estoy haciendo la tecnicatura. eh, Estoy haciendo la tecnicatura de desarrollo sostenible con orientación en la economía circular. Así Buenísimo. que tengo una materia que se llama marco regulatorio y bueno, estamos hablando sobre los artículos, inclusive estamos hablando de las diferentes leyes, y una de ellas que hemos ampliado ha sido la ley 25675. Bueno, quizás ustedes díganme si en este curso lo han visto por las dudas que algunos de tus compañeros no lo tengan presente, y después seguramente vas a poder aportar ya que estás viendo el tema Sí, también otra. espero no equivocarme, y si me equivoco soy humana, pero con el profe Aldo Novak también lo hemos visto a estos Buenísimo. artículos. Bueno, solamente entonces, teniendo en cuenta esto, voy a decir, ¿dónde está en nuestra Constitución claramente expreso este derecho de protección del ambiente? En el artículo 41, la cláusula ambiental, de la que algunos autores empiezan a hablar de que nos insta, nos lleva a un concepto nuevo que es el de democracia ambiental. No porque esté expresamente puesto acá, pero porque debe pensarse de manera articulada con las leyes que vienen a reglamentar este artículo, con tratados que ahora vamos a ver más en profundidad que Argentina firmó y que tienen mucho que ver con participación ciudadana, y que invitan entonces ya a un concepto un poco más ambicioso, más amplio, como el que les acabo de decir. ¿Qué me interesa también de esto? Es decir, el último párrafo, que es el que históricamente nuestra constitución tuvo al momento de distribuir las competencias entre las provincias y la nación, una regla de competencias concurrentes o competencias nacionales o competencias provinciales, ¿no? Por ejemplo, en la defensa, las Fuerzas Armadas, una competencia delegada al gobierno nacional, o las relaciones exteriores. La prestación de la salud y la educación, una competencia concurrente, ¿no? El funcionamiento de la policía, seguridad interior, competencia provincial. Ahora, cuando hablamos de los temas ambientales, aparece una suerte de rara avis que la nación pone los pisos mínimos, que son estos presupuestos mínimos de protección, y las provincias dicen los necesarios para complementarlos. Esto es importante tenerlo presente, sobre todo para quienes son de distintas jurisdicciones de otras provincias, porque nosotros vamos a mirar, siempre que hablemos de temas ambientales, vamos a mirar qué hay a nivel nacional, porque eso nos va a dar un piso a partir de los cuales las provincias, un piso que no pueden perforarlo, no puede haber menos, no puede haber una regulación provincial que niegue algo que ya fue concedido en esa norma de presupuestos mínimos. Esto es importante para que lo tengamos en cuenta en algunos de los casos que vamos a ver. ¿Qué puede hacer si la provincia ir por encima? Es decir, tener un umbral de protección que sea más alto, que sea mayor, que sea más protectorio que el que estableció oportunamente el Congreso de la Nación. Entonces digo, esto para que lo tengamos en el radar, y obviamente es una norma que para su momento fue muy pionera, pero que si la pensamos al día de hoy quizás suena rara porque tiene un enfoque muy antropocéntrico, ¿no? La protección del ambiente está pensada en función de los habitantes, ¿no? Y no del ecosistema en sí, obviamente con el equilibrio de todas las especies. Pero tiene una cosa muy de vanguardia para la época, que es esta idea de la responsabilidad intergeneracional, ¿no? Dice, sin la idea del desarrollo sostenible y que las actividades se satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Digo, ahí aparecen estos dos vectores que es, por un lado, antropocéntrico, pero por el otro lado, un claro compromiso intergeneracional que representó un salto muy importante para la época. Decía recién la compañera, mencionó algunas otras leyes. Y, y me parece importante también que ustedes las tengan acá en el radar, la ley de quizás emblemas que seguramente han visto en varias oportunidades, la Ley General del Ambiente, que es una ley obviamente que va a establecer
este marco general sobre el cual las provincias luego van a poder dictar algunas especificaciones. Pero es una ley que incluye ya en su artículo segundo, como ahora vamos a ver, la participación ciudadana. Es decir, ya empezamos como a entrar más al tema y a encontrar normas específicas que fomentan la participación ciudadana en los temas ambientales. Pero también lo vamos a ver con mucha claridad no solo acá, sino en todas aquellas otras normas que establezcan mecanismos de evaluación de impacto ambiental, donde suele ir bastante de la mano el mecanismo de evaluación de impacto con modos de consulta a las comunidades, ¿no? De modo que esto que ya está aquí estipulado empieza a operar de alguna manera como este piso mínimo que las provincias no pueden perforar y sobre las cuales las provincias pueden ampliar, más no disminuir. Por ejemplo, el artículo segundo, fíjense, dice la política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos, entre uno de sus tantos incisos, asegurar la participación pública en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Es decir, ahí ya aparece claramente el tema que nos trae hoy a esta clase, estipulado como parte de uno de los objetivos de la norma. Después el artículo 19, donde acá ya vamos a empezar a incluir esta idea de los mecanismos de evaluación y toda actividad que en el territorio de la nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa, estará sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución. Introduce el mecanismo, artículo siguiente dice la autoridad competente determinará a través de estudio de impacto ambiental la significancia de los efectos ambientales de la obra o actividad propuesta. Y luego, en el artículo, en el último de esa secuencia, dice, el estudio de impacto ambiental será puesto a consideración pública. La autoridad competente deberá implementar procedimientos de consulta o audiencia pública garantizando la participación ciudadana. Es decir, de acá nosotros podemos inferir, primero, que toda la política ambiental nacional en el país, pensada como piso mínimo que las provincias deberían eh, arrancar de ahí para arriba, garanticen la participación ciudadana, primero. Segundo, que toda vez que vayamos a tomar una decisión que pueda degradar el ambiente, que lo pueda afectar o que afecte la calidad de vida de sus habitantes, tenemos que hacer un estudio, una evaluación de impacto ambiental. Y tercero, que esa evaluación de impacto ambiental tiene que tener un procedimiento de consulta o de audiencia, ¿no? Esto ya nos empieza a mostrar con claridad de qué manera, al menos esta regulación, esta ley que es bastante vieja, de qué manera pensaba o conceptualiza esta idea de participación ciudadana, como con procedimientos de consulta o audiencias públicas. Y esto es bastante fácil de ver en numerosas decisiones que de pronto los gobiernos toman, convocatorias a audiencias públicas, post pandemia, muchas de ellas virtuales, donde la gente se puede anotar, entra allí y da su opinión respecto a una obra que se va a llevar adelante, ¿no? Imaginemos, no sé, las autovías en Córdoba, imaginemos una decisión de llevar adelante una actividad que pueda producir de nuevo una afectación imaginemos la típica actividad minera, eh, aquí está obligado a llevar adelante un mecanismo de consulta o audiencia pública. ¿Qué hicieron los gobiernos en general? Se fueron al mecanismo de audiencia, donde no hay necesariamente un ida y vuelta, sino hay una exposición por parte de los ciudadanos de la opinión que tienen respecto al tema en cuestión. Hay otras normas, muchas de ellas también de presupuestos mínimos, misma lógica, por ejemplo la de bosques nativos, la nación fija el piso, las provincias deben ir por encima de ello, que tienen que ver con el tema que nos convoca hoy en esta clase. Eh, en la placa siguiente vemos bien la de bosques nativos, pero ante eso me gustaría hacer una reflexión sobre que es muy difícil garantizar el derecho a la participación si no se piensa imbrincado, articulado, potenciado con el derecho de acceso a la información. Si los ciudadanos no tienen información, difícilmente pueden participar. Si los ciudadanos no pueden conocer la naturaleza de la obra, si no pueden conocer los resultados de ese estudio de impacto ambiental, si no pueden conocer, por ejemplo,
cuáles son los materiales que se van a utilizar, cómo se piensan los procesos de restauración, o si es una obra que implica actividad extractiva, cuáles son los resguardos, los recaudos. Si no pueden conocer los ciudadanos esa información, difícilmente puedan participar. Entonces, siempre que hablemos de participación ciudadana, va a aparecer con él un derecho bastante concomitante, que no es el objeto de nuestra clase, pero que está estrechamente vinculado, que es el acceso a la información ambiental. Entonces, por eso, puesto acá, la ley nacional y las normas que se puedan derivar en los ámbitos específicamente provinciales. Muchas provincias, Córdoba, por ejemplo, tiene una norma general referida al acceso a la información pública, ¿no? La Nación tiene su ley de acceso a la información pública y la ley de acceso a la información ambiental. En esa línea va, por ejemplo, la obligación que tiene el Estado Nacional de presentar el informe del estado del ambiente, que lo tiene que hacer ante el Congreso de la Nación, y que es un modo de informar a la ciudadanía toda esta información que el Estado va recabando respecto a cuestiones que puedan poner en tensión a los ecosistemas en nuestro país. Luego, la ley Yolanda, una norma que quizás algunos la recuerden o lo hayan visto, tiene por finalidad específica poner el foco en la educación ambiental, pero ya no en clave de los estudiantes del sistema educativo formal, cosa que también está prevista en las leyes nacionales y provinciales y que además cuenta con una ley específica, sino también en manos de los funcionarios públicos. La ley Yolanda lo que hace es establecer una capacitación obligatoria en los decisores públicos, específicamente en los ejecutivos y en los legislativos, vinculado con aspectos que tengan que ver con la materia ambiental, sobre todo en el entendimiento de que el impacto en la cuestión ambiental es bien transversal. Supongamos, estamos pensando en una política de transporte público, bueno, va a tener un componente que va a ser de naturaleza ambiental. Estamos pensando en una ley que va a pasar de regulación de la actividad agropecuaria, va a tener un componente, una diagonal que es ambiental. Estamos pensando en una política industrial, tiene un componente ambiental. Estamos pensando en las normas que regulan la macroeconomía referida a importaciones y exportaciones, depende qué, va a tener un impacto, una diagonal ambiental. No sé, estamos pensando en exportar productos del campo argentino en la Unión Europea, va a tener un componente claramente ambiental sobre restricciones a la deforestación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de esta ley es que genere ámbitos de capacitación y formación para los tomadores de decisiones vinculados al tema. Pero específicamente la ley de bosques nativos, ya bien del mismo modo que lo hace la Ley General de Ambiente, va a entrar al eje participación ciudadana y va a decir que las provincias, vamos nuevo, la ley nacional va a decir en la ley de presupuestos mínimos en materia de protección de bosques que las provincias, es decir, va a obligar a las provincias a que al momento de aprobar sus planes de ordenamiento territorial convoquen audiencias públicas asegurando la participación ciudadana. ¿Se entiende? Acá vuelve a aparecer una ley que hace uso de ese artículo 41 que mete la participación ciudadana y nosotros podríamos declarar inconstitucional una ley provincial que establezca el ordenamiento territorial de los bosques nativos que no contemple la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque hay un mandato de la ley nacional encuadrada en ese artículo constitucional que obliga a garantizarlo. ¿Qué otras cuestiones podemos mencionar en relación al marco internacional? Primero un poquito de historia, después vamos a entrar a uno específicamente que es el que está acá, el acuerdo de Escazú, que es el que más nos interesa a los efectos de este tema. No quiero que nos adentremos en todo esto, sino decir que ha sido un largo derrotero, que básicamente es a partir de luego de la Segunda Guerra Mundial, en el proceso que se conoce también como la internacionalización de los derechos humanos, donde empiezan a aparecer instrumentos internacionales de protección de derechos, donde empiezan a aparecer organismos internacionales con un enfoque claro de que hay ciertas cuestiones donde la comunidad internacional tiene derecho a velar por intereses que son comunes,
junto a los estados, pero también considerando a los ciudadanos que habitan esos estados, ¿no? Es decir, básicamente lo que pone en crisis la Segunda Guerra Mundial es que los estados-nación podrían utilizar sus marcos constitucionales para violentar de manera estructural los derechos humanos de sus comunidades. Entonces, la aparición de estos organismos internacionales, específicamente Naciones Unidas, y de este conjunto de pactos y de tratados internacionales de derechos humanos, busca establecer una condición básica que los estados deben todos cumplimentar, que es derechos que nos pertenecen a todos los seres humanos por nuestra sola condición de tal. Bueno, en ese conjunto, en esa ola de tratados, empieza a aparecer la discusión en materia ambiental. Ahí, fíjense, la primera, la conferencia de Estocolmo, del año 1972, el famoso informe Brundtland, que es bastante conocido también, que bueno, documenta de alguna manera y empieza a hablar de esta idea de la equidad intergeneracional y del desarrollo sostenible. La cumbre de Río ya empieza a tomar más forma esta idea de avanzar en marcos jurídicos. Fíjense, se abre a la firma de la Convención Marco sobre Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que va a establecer objetivos interesantes en la materia. Luego viene la cumbre de Kioto, también bastante conocida, digamos, en relación a la reducción de los gases de efecto invernadero, que es la antesala del Acuerdo de París. Y luego, en el año 2012, que nos interesa la materia de esta clase, la cumbre de Río más 20, que introduce dentro de sus enfoques esta idea de la participación de los ciudadanos en los temas ambientales, ¿no? La idea de que los ciudadanos tienen derecho a participar de manera activa en las decisiones que van a involucrar, afectar e impactar sobre el ambiente. El correlato de eso luego, que es como de nuevo hacerle zoom a ese concepto, es el Acuerdo de Escazú, el año 2021, y que ahora vamos a ver con más detenimiento. Obviamente también parte de todo este proceso, pero bastante más reciente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este conjunto de metas y aspiraciones que van a sostener los países firmantes de los ODS, que establece dentro de cada uno de estos objetivos una serie de acciones a llevar adelante, muchas de las cuales van a estar enfocadas o van a mencionar o van a instar a la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Y aquí, obviamente, vamos a encontrar un montón de aspectos que tienen que ver con el enfoque de la diplomatura, pero que tienen que ver específicamente luego en sus metas con mecanismos de participación. Fíjese, hay algunos muy obvios y explícitos, como acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, agua y saneamiento, salud y bienestar, energía no contaminante, y hay otros que también se van a ver impactadas de manera indirecta, como industria, innovación, infraestructura, ciudades, comunidades sostenibles. Bueno, digo, hay muchísimos de estos objetivos, obviamente que van a estar atravesados por el de lo que estamos conversando, y que van a instar a los procesos de participación ciudadana para aumentar la legitimidad de las decisiones de los gobiernos. En relación a uno de los instrumentos que a nivel regional es importante para Argentina, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene dos instrumentos, tiene una corte y tiene una comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Vale tener presente esta opinión consultiva que hizo el tribunal, considerando que si bien expresamente no estaba incluido el tema ambiental en esta convención, que para nuestro país tiene jerarquía constitucional, dice el Tribunal Interamericano que debe considerarse incluido entre los derechos económicos, sociales y culturales, y amplía, ¿no? Y los enuncia, y entre las enunciaciones que hace, reconociendo el deber de prevención del derecho al ambiente, el derecho de tutela judicial, refiere expresamente nuevas obligaciones en materia de participación y acceso a la información. Dos cosas, los dos conceptos imbrincados, participación con información, y a la vez también la claridad de este Tribunal Interamericano al cual los ciudadanos argentinos podrían llegar demandando a nuestro país que el derecho a la participación debe ser garantizado por nuestro Estado. Entonces, vemos cómo ya no son solo artículos de leyes nacionales,
sino también menciones específicas en este caso el Tribunal Interamericano, que para nuestro país sus opiniones, no en este caso que es una opinión consultiva, pero sus resoluciones obligan a nuestro Estado a su cumplimiento, a la búsqueda de soluciones amistosas al menos. Y acá entramos al Acuerdo de Escazú, el instrumento más reciente, un instrumento de naturaleza también regional, el primer acuerdo regional vinculante en materia ambiental para nuestro país, para Latinoamérica en general, que también tuvo un largo derrotero, un proceso complejo, voy a adelantar un cachito, que arranca ahí, como les decía hace un ratito, en 2012, con la celebración de alguna manera de Río más 20, de la declaración de Río más 20, que en su principio 10 insta claramente a los estados a incorporar la participación ciudadana o al reconocimiento del derecho de los ciudadanos a participar en las cuestiones ambientales. 2014, montado sobre Río más 20, empieza el proceso de las negociaciones para la celebración del Acuerdo de Escazú. 2018, fíjense, 4 años después, se adopta el acuerdo y empieza el proceso de la firma. Ese mismo año Argentina es uno de los primeros países que lo firma. Sin embargo, el Acuerdo de Escazú establecía, obviamente, como muchos de los tratados internacionales, un número mínimo de países firmantes para que entrara en vigor. Lo firma Argentina, pero le faltaba el paso por el Congreso, ¿no? ¿Quién firma? Firma el presidente. Bueno, luego en el 2019 empiezan a ingresar varios proyectos en el Congreso para que se ratifique como tratado y recién en el año 2020 es ratificado por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación. A poco de eso logra cumplir, no recuerdo si fue no recuerdo cuál fue el último país que logra que deposite el instrumento, pero ya para el año 2021 el tratado, que había arrancado allá en 2014, cumple todo su camino y entra en vigor. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a ser exigible. A partir de ahí, del año 2021, cuando nosotros hablamos en materia ambiental de qué normas van a regular a nuestro país, estamos obligados a mirar, a ir a leer este Acuerdo de Escazú, que va a tener muchas cosas que Argentina ya mencionaba, pero que va a profundizarlas un poquito más y que va a tener 3 enfoques claros que ahora los vamos a ver, y uno de los cuales es específicamente participación ciudadana. Quiero ver que no me haya quedado acá algo relevante para ustedes. Bueno, acá tienen algunos también de los links de acceso a la norma que lo aprueba. Los procesos de negociación, es solamente decirles que hay en el Congreso, además de lo que está acá, hay en el Congreso proyectos para a este tratado, que fue aprobado con esa mayoría, dotarlo de jerarquía constitucional. Eso todavía no ha ocurrido, pero si pasara, este acuerdo de Escazú pasaría a estar al mismo nivel que el marco constitucional. Tendría la misma importancia que la Constitución y sería obviamente igual de exigible. Acá el textual del principio 10 de la Declaración de Río, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales con la participación de todos los ciudadanos interesados. Este principio, firmado en esta declaración en el año 2012, es el puntapié para empezar a ahondar en materia internacional en el derecho a la participación. ¿Qué otra cosa, qué nos va a traer entonces el acuerdo de Escazú? Primero, los 3 derechos de acceso, ¿no? El acceso a la información ambiental, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la participación, el acceso a la participación pública en los procesos de toma de decisiones. Se lo suele denominar esto, los 3 derechos de acceso o los derechos de acceso, y con una bajada bien específica para cada uno de estos temas. En parte vinculado con lo que yo les decía recién, que es muy difícil que los ciudadanos puedan participar en toma de decisiones si no tienen información. Entonces, tienen que ser 2 derechos que estén concomitantes. Argentina ya tenía su ley de acceso a la información ambiental, sin embargo, esta
tratado, bueno, le da otra protección, ¿no? Si de pronto en el Congreso o eventualmente por un DNU alguien quisiera violentar la ley de acceso a la información ambiental, ya tiene un marco superior de tratado regional, vinculante, vigente, que obliga a nuestro país a garantizar este proceso. Si alguna provincia no quisiera cumplir, ya tenemos no solo las normas de presupuestos mínimos, sino también este acuerdo de Escazú, que es obligatorio, vinculante para los estados signatarios, entre ellos obviamente Argentina. El de participación pública, donde ahora nos vamos a detener un poquito más, pero básicamente el reconocimiento que todas las personas tienen derecho a participar en las decisiones del gobierno, donde allí profundiza un poco más lo que venimos leyendo, porque ya no solo habla de participar, por ejemplo, a través de audiencias públicas, sino que empieza a hablar del derecho a participar de manera concomitante con la toma de decisiones, de manera previa, de manera posterior, es decir, este derecho a la participación como un derecho que atraviesa todo el proceso de la toma de decisiones, no solamente de pronto un momento donde abro una audiencia pública, la cierro y a partir de allí los ciudadanos pierden todo derecho a intervenir. Pero también este es un tratado que va a hacer mucho foco en los pueblos originarios, que va a obligar tanto a que en el acceso a la información como en la participación pública se tenga específicamente en cuenta a las comunidades de pueblos originarios, a que la información les sea dada en un formato, en un idioma, en un lenguaje que sea accesible y asequible, que los modos de participación contemplen esas idiosincrasias, es decir, va a ser un acuerdo que va a estar mirando bien específicamente las realidades de los pueblos originarios en Latinoamérica en general. El tercer eje sobre el que pivotea este acuerdo es el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es de qué modo garantizamos que las personas que actúan en defensa del ambiente puedan tener vías rápidas de acceso ante la justicia en defensa de sus derechos. Acá también nuestro país ya tenía un antecedente interesante a partir de la reforma del 94, que son los amparos colectivos. El amparo colectivo, donde obviamente, una de las razones para interponer un amparo es la defensa o la protección del derecho al ambiente, y esta idea de la legitimación amplia, donde lo puede interponer el afectado, pero también las asociaciones civiles o el defensor del pueblo, ya es un camino que Argentina había empezado a hacer, pero que tiene que profundizarse. Por ejemplo, nuestro país no tiene en la gran mayoría de las provincias fiscalías ambientales que impulsen investigaciones frente a delitos ambientales. Nuestro país no tiene un marco de tipificación de delitos ambientales lo suficientemente autónomo y claro en el Código Penal o en leyes especiales que garanticen la protección, por ejemplo, de los bosques o del agua como bienes jurídicos a proteger autónomos, sino solo en tanto y en cuanto el daño ocasiona un impacto, por ejemplo, en la persona y se configura el delito de estrago, ¿no? Entonces, o de afectación a la salud de las personas. Entonces, ahí hay una discusión donde todavía, primero, a nivel nacional, el Congreso tiene una deuda y numerosos proyectos de incorporación de delitos ambientales, y hay poquitas iniciativas a nivel provincial. Recuerdo ahora el caso de Jujuy, que tiene fueros especializados en materia ambiental, pero no son muchas más los que así lo tienen. También después, digo, podríamos profundizar otro poquito más o en alguna otra de las unidades que ustedes tengan sobre qué cosas constituyen obstáculos para el acceso a la justicia, ¿no? Por ejemplo, las costas por su orden o los mecanismos para poder contar con información y asesoramiento jurídico gratuito para poder hacerlo. Y por último, el cuarto eje que está allí puesto, que es el de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, es un eje transversal que estuvo en la mira del acuerdo de Escazú y que uno de los argumentos más fuertes para la aprobación del acuerdo fue que América Latina era la región del planeta que tenía mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientales en el mundo. El promedio para el año en la que se dispara la discusión sobre el acuerdo de Escazú, Latinoamérica, sobre todo en general por el caso de Colombia, pero había tenido
una numerosa cantidad de asesinatos de líderes o activistas ambientales. Entonces, el acuerdo de Escazú va a poner mucho foco en la protección de los líderes ambientales a través de diferentes herramientas, pero también del acceso a la justicia. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Veo 5 caras, lo estoy mirando, ¿no? No, profe, perfecto. Ok, gracias. El punto que nos interesa. Bueno, no sé cómo. Ahí va. El punto que nos interesa del acuerdo de Escazú, participación pública abierta e inclusiva, ¿no? Por primera vez, digo, ya fíjense que nosotros arrancamos del artículo 41 de la Constitución, genérico, tendríamos que deducir de ahí, deducir la participación. Tendríamos que ir como con un rompecabezas completando. Ahora acá ya tenemos un tratado regional que uno de sus 3 ejes, de sus 3 derechos de acceso, es el de la participación pública. Es decir, ya tenemos mucha tela para cortar cuando en un conflicto ambiental en un territorio decimos queremos que se escuchen a la comunidad. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir primero que nada a leer el acuerdo de Escazú. ¿Qué va a decir en relación a la participación pública? Bueno, algo ya les anticipé, participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones, información previa, concomitante y posterior de la decisión tomada de forma comprensible y oportuna. Mucho foco, como les dije, en las comunidades y pueblos originarios, esfuerzo para que puedan entender las decisiones que se están tomando y siempre este eje del acuerdo de Escazú en diálogo con la cláusula ambiental constitucional que ya mencionamos. ¿Qué va a decir el acuerdo de Escazú, entre otras cosas, en relación a esto? Bueno, va a distinguir, como ven acá ustedes en la placa, fíjense ahí abajo hay un enlace, se las súper recomiendo. Después yo les voy a pasar el PowerPoint para que lo puedan subir, pero tienen ahí en la página un montón de información sobre la materia y cosas que vamos a ir desandando un poquito ahora, que puede ser realmente de su interés, si necesitan ampliar o profundizar sobre este tema. ¿Qué va a decir el acuerdo de Escazú? Va a tener 2 grandes grupos de proceso de toma de decisiones. Por un lado, aquellos que requieran, fíjense lo que dice, otorgar una licencia o autorización donde lo que se debe transitar es un procedimiento de evaluación ambiental, es decir, casos específicos donde ya sabemos que cierta actividad va a producir un impacto ambiental, imaginemos de nuevo una autovía o imaginemos una actividad minera nueva en un determinado lugar, no lo puedo hacer si no hago una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Es obvio eso, porque que necesito la licencia o la autorización para poder emprender esa actividad. Pero después puede haber otros temas que sean de interés público que no necesariamente yo sepa o pueda presumir que va a tener un impacto ambiental, ¿no? Dice estrategias, políticas, programas, normas, reglamentos sobre cuestiones ambientales. Y ahí no está tan claramente vinculado en eso, yo no hago en principio una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Hasta acá lo que veníamos viendo era que la participación ciudadana en las leyes nacionales estaba atada a la evaluación de impacto ambiental. Ahora, acá empieza a aparecer otro componente, che, si vas a pensar una ley, si vas a pensar un programa, si vas a impulsar una política o una estrategia, también acá hay un asunto de interés público. ¿Y qué va a decir el acuerdo de Escazú sobre estos 2 grupos de toma de decisiones? En ambos va a decir hay que fomentar la participación abierta e inclusiva. Hay que promover la participación en etapas iniciales en la toma de decisión. No me vengas a preguntar cuando la obra o la decisión ya está tomada o prácticamente por publicarse el decreto, ¿no? En la etapa inicial, cuando la empezás a gestar, cuando empezás a decir, che, acá hay un problema que hay que regularlo, veamos de qué manera lo hacemos. También están obligados los estados a brindar información adecuada y suficiente, ya lo dijimos, el primo hermano del derecho a la participación es el derecho a la información, y obviamente acompañar a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad en el ejercicio de este derecho. Es decir, mucho foco en garantizar que todos los sectores, sobre todo los más vulnerables, que suelen ser los más afectados y los más desprovistos de herramientas para reclamar, puedan tener al alcance de la mano procedimientos de participación y de acceso a la información que haga que su voz sea escuchada. El lugar donde vamos a encontrar con mucha precisión la participación pública en el acuerdo de caso va a ser en el artículo 7. ¿No? Fíjese,
Dice, entre otras cosas, obligación de implementar una participación abierta e inclusiva sobre la base de marcos normativos interno e internacional, alcanza procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativas a proyectos o actividades. Supongamos, se está rediscutiendo el ordenamiento territorial o el mapa de bosque nativo porque ya se venció el plazo, bueno, no puede simplemente prorrogar. Si hay una reexaminación o una actualización de algo, debería garantizar este derecho a la participación. Otros procesos de autorización ambientales que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente y cuando puedan afectar la salud. Procesos relativos a asuntos ambientales de interés público, por ejemplo, ordenamiento del territorio, elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas, reglamentos, que puedan tener impacto significativo. Obligación de adoptar medidas para asegurar participación desde etapas iniciales, incluye la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles. Es decir, nos va a traer algo que en nuestro país ya existía, pero existía de manera muy tibia, muy tímida, mencionada específicamente, bien claramente en ciertas leyes de ordenamiento de bosque nativo y mencionada en general participación pública igual audiencia pública, ¿no? Escazú abre el abanico un montón, dice, paren, no es solo audiencia pública. Si es antes, si es durante, si es después, si es tanto para una cosa que tenga impacto como para una decisión que vas a tomar, el abanico de modos de participación ciudadana es mucho más grande, incluso de las experiencias que ya nuestro propio país venía teniendo al respecto. De modo que quiero insistir con esto de que es un acuerdo quizás todavía no lo suficientemente reconocido, no lo suficientemente comprendida su potencialidad y todavía de manera muy incipiente empieza a ser invocado, ¿no?, en los tribunales para fundamentar eh, reclamos y decisiones judiciales que se estén tomando en base a esos reclamos. Pero digo para que lo tengan en el radar si les tocara tomar una decisión al respecto. Esto no me quiero detener acá porque no tiene que ver estrictamente con el tema, pero que sí me parece importante solo a modo de reflexión, cómo pensamos estos procesos de formulación de políticas, porque está claro cuando decimos antes, durante o después, ¿no? Pero ¿y qué es ese antes, durante o después? ¿Cómo se piensa una política pública? ¿En qué momento puedo interceder? Bueno, este es uno de los tantos modos en los que podríamos ordenar los procesos de decisión de una política pública. Lo primero que vamos a tener es que vamos a identificar y definir un problema, ¿no? Ya en la identificación o definición del problema podemos tener diversos modos de garantizar mecanismos de participación ciudadana. Ahí es bastante obvio. Muchas veces en procedimientos participativos, cuando asumen nuevas gestiones o frente a la identificación de los desafíos que tiene una comunidad, o pensemos si estamos armando mapas de riesgos, ¿no?, vinculados con bueno, el impacto, la mitigación ante el cambio climático, las zonas de riesgo. Es decir, cuando nosotros estamos en ese diseño de la problemática, ya puede aparecer y debiera aparecer incluso mecanismos de participación ciudadana para abrir el juego en la definición de la problemática. Segundo paso, formulación de alternativas. Empiezo a pensar frente a ese problema que encontré, ¿qué opciones tengo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me basta simplemente que un funcionario de tercera línea con una resolución empiece a intervenir? ¿Necesito una ley? ¿Necesito ir a la justicia? Soy ciudadano y frente al incumplimiento severo por parte del Estado voy a ir a la justicia a demandar al Estado, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las alternativas que puedo llegar a tener frente a esa problemática que identifico? Supongamos que ustedes están asesorando un gobierno. Bueno, ¿qué competencia tiene ese gobierno? ¿Qué es? ¿Un gobierno municipal, provincial, nacional? ¿Tienen herramientas para tomar decisiones en materia ambiental? ¿Cuáles? Si quieren intervenir sobre los cursos de agua, ¿no? Tienen que considerar o no a la autoridad de aplicación nacional. Es decir, empiezan a pensar las opciones que tienen en función del ámbito de competencia donde están, de los recursos que van a tener y de la función o rol que les toque cumplir. Luego, finalmente, la adopción de la alternativa, la implantación, es decir, una vez que ya elegí la alternativa, acá de nuevo, en todo esto pueden aparecer procedimientos de consulta de todos los modos posibles.
una audiencia es la menos participativa de todas, pero podrían armar mesas sectoriales, podrían convocar, por ejemplo, a todos los actores implicados, podrían convocar a las organizaciones de la sociedad civil, si ustedes están preocupados, no sé, por el uso de agroquímicos en determinado lugar y porque están teniendo una demanda de un sector de la población por niveles altos de toxicidad en el suelo, bueno, pueden convocar a los actores implicados, pueden armar una mesa, pueden invitar a los actores que agrupan, ¿no? Pueden invitar a especialistas. La implantación de la alternativa seleccionada, bueno, ya formulamos, la adoptamos y la empezamos a poner en marcha. Y una última parte que siempre se suele olvidar cuando hablamos de políticas públicas es la evaluación de los resultados. ¿Qué problema vi? ¿Qué herramienta creé? ¿Y qué resultado obtuve? ¿No? ¿Es una herramienta para la galería, para la puesta en escena, o verdaderamente yo lo que busco con esa herramienta es resolver la problemática? Y esta es la fase que suele fallar. Y acá también, hoy Escazú obliga a garantizar participación ciudadana. Ya no solo en que el Estado piense, o los decisores, efectores piensen los mecanismos de evaluación y monitoreo, sino también, che, ¿cómo abrimos el juego para que los destinatarios de esa política, o los habitantes del territorio, o las comunidades que están afectadas, nos digan qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Mejoró o no mejoró? ¿Qué está pasando? No sé, cree una ley para proteger los bosques nativos en Argentina. ¿Y cuál es la evaluación del resultado? ¿Logré el objetivo? ¿No logré el objetivo? ¿Qué pasó en los lugares donde no lo logré? ¿Qué tengo que mejorar para lograrlo? ¿Sigue siendo el mismo? ¿No? La problemática es más grave, menos. ¿Cómo me impacta hoy en las exportaciones? ¿Y cómo evalúo eso para, en función de eso, readaptar o repensar la normativa que diseñé? Bueno, acá más o menos lo mismo, pero con otro enfoque, pero esta idea de que los procesos de evaluación de las políticas, ¿no? que también pueden ir de la mano de la participación ex ante, ¿no? en el diseño, concomitante cuando lo implementamos, y ex post cuando estamos evaluando el impacto. Entonces, cuando Escazú nos dice que la participación debe garantizarse antes, durante y después, no está diciendo esto. Mira, cuando vayas a diseñar la política pública, cuando estés analizando el problema, cuando estés analizando soluciones, el análisis de factibilidad, la recomendación de la política, el plan de acción, ahí participación. Cuando estés implementando la política, decisión, presupuestación, legislación, ejecución en agencias gubernamentales, también tenés derecho a la participación. Cuando estés evaluando el impacto, es decir, ya pasó, también, ¿no? Digo, para que le demos más cuerpo a esos renglones que recién pasamos rápido de qué es el antes, el durante y el después, y qué es el derecho a la participación, ya no en una evaluación de impacto ambiental, es decir, en algo que estoy haciendo porque sé que va a dañar el ambiente, o que creo que podría, sino en una norma o en un programa o en un plan de acciones que el gobierno esté pretendiendo impulsar o llevar adelante. Y acá de nuevo, en estos procesos de diseño, bueno, aparece obviamente, cuando hablamos de políticas públicas, la centralidad va a estar en manos del Estado y de los gobiernos, ¿no? La centralidad va a estar porque es el decisor de la política pública. Un privado no lleva adelante una política pública, va de suyo casi con su nombre. Ahora, los modos en los que se produce la triangulación de ese diálogo, que es responsabilidad del Estado y que busca legitimar y encontrar la mejor solución posible, debiera poder, no solamente como ocurre muy fácilmente, pensar decisiones permeadas por intereses sectoriales, sino también por actores de la sociedad civil. Digo, cuando quizás pensar en los mecanismos de participación a veces tiene una capacidad innata de lobby en el buen sentido de la palabra, el mercado, el sector empresario, el sector corporativo del ámbito del que estemos pretendiendo regular, pero muchas veces queda invisibilizada o con poca fuerza la voz de la sociedad civil. Entonces, el modo de pensar la participación pública debiera contemplar estos tres actores, el Estado como decisor, pero al sector privado y a la sociedad civil como actores protagonistas también en el derecho a que su voz sea escuchada al momento de tomar una decisión. Bien, ya estamos entonces, para pasar en limpio hasta acá, tenemos
tenemos claro que tenemos un derecho a la participación, una obviedad, pero que tenemos derecho a participar en la toma de decisiones en asuntos ambientales. Sabemos que eso viene de allá de Río +20, de aquella vieja declaración. Sabemos que eso tuvo un impacto en nuestra Constitución Nacional y en las leyes que le vinieron después, sobre todo en la Ley General de Ambiente y sobre todo en la Ley de Bosques. Y sabemos que eso tuvo un impacto a nivel internacional, específicamente y muy de nuestro interés en el Acuerdo de Escazú en su eje de participación. Y sabemos que el Acuerdo de Escazú nos trajo esos modos de participación en el antes, durante y después. Un concepto mucho más amplio, mucho más profundo que la mera audiencia pública. Entonces ahora, bueno, ¿cuáles pueden ser estos tipos de participación? Bueno, acá algunos, voy a profundizar en otros, pero algunos que también nos resultan más o menos conocidos, las audiencias públicas, que ya las mencionamos, una solicitud de información ambiental. Si yo soy un particular y quiero requerir información para poder tomar una decisión, también es un modo de participación. Quiero estar involucrado en la cosa pública, quiero poder conocer los fundamentos de la toma de cierta decisión, y ver si quiero o me interesa decir algo más al respecto. De modo que garantizar mecanismos de acceso a la información es también un modo de garantizar mecanismos de participación ciudadana. Participación en evaluación de impacto ambiental, también lo vimos, ¿no? Claramente mencionado en las evaluaciones de impacto, mecanismos de participación en general subsumidos en la figura de las audiencias. Consultas populares y presupuestos participativos. Bueno, consultas populares, un caso que voy a mencionar un poquito más adelante, pero que ahora lo traigo a colación. En Esquel, en la provincia de Chubut, frente a una situación de un conflicto minero por la instalación de una empresa que buscaba explotar un yacimiento de plata, se llevó adelante una consulta popular con la comunidad del pueblo que resultó mayoritariamente negativa en un 81% en contra de la instalación de la actividad minera. Y eso desembocó en la aprobación de unas ordenanzas locales que prohibieron el ingreso de cianuro al ejido del municipio y que luego finalmente eso termina escalando a nivel provincial en la aprobación de una ley en la provincia de Chubut que prohíbe la actividad de la minería a cielo abierto. Es decir, ahí hay un ejemplo de un conflicto en ebullición, la búsqueda de una herramienta de solución que fue la consulta popular y la decisión de la consulta popular que desemboca otras herramientas vinculadas con estas políticas públicas con las normas prohibitivas. Presupuesto participativo es algo que también estamos bastante acostumbrados a escuchar, que muchos municipios, sobre todo a esa escala, garantizan que determinado porcentaje de su presupuesto se pueda someter a consulta con la ciudadanía para que se prioricen las iniciativas que se van a llevar adelante con esos recursos. Y también como un modo de participación ciudadana que algunos la consideran en esa categoría, las acciones judiciales, cuando hablamos de acciones judiciales de clase, modos o los amparos colectivos, modo donde el impacto de las decisiones también va a afectar a esas comunidades que van a formar parte de un proceso judicial donde obviamente el derecho a participar a través de los mecanismos que fije el juzgado en su caso deberán estar garantizados. De la página que les mencioné hace un ratito, van a encontrar que es la norma de acceso a la información pública de Argentina, estos distintos modos de mirar, organizar, ¿no? Sistematizar la participación ciudadana. Por ejemplo, bueno, ¿de qué modo? ¿No? Hablamos de participación, pero ¿cómo empezamos a ver cómo la ordenamos, cómo la categorizamos? ¿Qué tipo de participación? Y vamos a tener, primero, en función de quién convoco, puedo estar convocando simplemente a la ciudadanía, entonces individualmente las personas pueden venir, participar y opinar sobre una decisión que estoy tomando. Vamos a ver algunos ejemplos, pero les menciono uno. El Congreso de la Nación tuvo, la Cámara de Diputados especialmente, tuvo un portal de leyes abiertas donde le permitía a los legisladores colgar en ese portal de leyes abiertas una iniciativa que estuvieran trabajando para recibir los comentarios de los ciudadanos que quieran opinar sobre el tema. Ese mecanismo de leyes abiertas
es un modo donde a quien estás invitando es a los ciudadanos en su conjunto. Vale lo mismo si sos si sos Aldo Novak, ¿no? O sea, un especialista en derecho ambiental, que si sos un ciudadano de a pie o que si estás escribiendo en representación de Greenpeace, ¿no? Es decir, todo el mundo vale uno y la convocatoria de alguna manera está por el mero carácter de ciudadanos. Luego pueden darse otros esquemas, participaciones sociales pensando en las organizaciones territoriales. Por ejemplo, no sé, tenemos un conflicto en un determinado lugar y obviamente no podemos, en un pueblo de 50.000 habitantes, no podemos convocar a toda la comunidad a participar. Buscamos encontrar mecanismos representativos y la convocatoria la hacemos a través de organizaciones, ¿no? De aquellos que estén en el territorio, puede ser un centro vecinal, las ONGs, cooperativas, actores que tengan una representación que faciliten ese espacio de diálogo o ese mecanismo de participación. Y esto resulta relevante porque muchas veces los decisores le tienen miedo a abrir espacio de participación por el temor a que se les vayan de las manos. Entonces, tener en el radar como distintas estrategias a veces ayuda a, incluso en conflictos ambientales complejos, a que esto garantice no solo el derecho a ser oído, el cumplimiento de esta obligación de garantizar el derecho a participar, sino también que puedan aparecer soluciones más virtuosas al escuchar el impacto a todos los actores involucrados. Y la tercera, la participación sectorial, cuando allí ya no nos interesa, digo, no estamos pensando en un territorio puntual, sino estamos pensando en una rama de la actividad. Por ejemplo, nosotros vamos a llevar adelante una reforma de normas que impacten en la industria agro o en el sector agroexportador. Y entonces, bueno, vamos a llamar a todas las asociaciones sindicales que nuclean al campo, o sea, a la sociedad rural, la Federación Agraria, con Inagro, y los vamos a sentar en la mesa a pensar con ellos la decisión que vamos a tomar, ¿no? O si estamos hablando de otros, vamos a llamar, no sé, la red de mujeres rurales, ¿no? Pero digo, de manera, vamos, el eje que va a ordenar la convocatoria y la participación es la naturaleza de la materia que estoy convocando. Luego también las vamos a poder ordenar por estos dos modos, deliberativas, no deliberativas, ¿no? Según qué tanta interacción. ¿Qué voy a hacer yo? Te voy a convocar solo para escucharte, por ejemplo, la audiencia pública, vos venís, decís lo que quieras decir y te vas, te voy a o entras al proyecto de ley y pones tu comentario y te vas, es decir, no hay un intercambio, no estoy obligado a tomarlo o a dejar la sugerencia, no estoy obligado a decirte por qué la descarté, solo vos tenés derecho, podría estar ahí, cara de póker, escuchando, pero sin obligación de que se produzca un intercambio deliberativo o, por el contrario, podría proponerse esquemas que faciliten o promuevan la deliberación, es decir, el intercambio de ideas y la búsqueda de soluciones comunes. Me animo a decir que acá, para que eso opere, probablemente tengas que cruzar un tipo de o alguno de los tipos de participaciones más cerradas con, si querés garantizar un mecanismo de interacción deliberativo. Porque es imposible de pronto deliberar si convocás a 200 ciudadanos. Ahora, si se arma una suerte de consejo representativo sectorial o de las organizaciones del territorio, bueno, quizás se puede armar una ronda de 20 organizaciones o 20 actores sectoriales que deliberen entre sí y con los decisores a ver cuál es la mejor decisión posible. María José, ¿levantaste la mano? Sí, ¿se escucha? Sí. Pregunta, ¿hay algún proyecto legislativo sobre las mediaciones ambientales que vendría a ser también como un punto, eh, una instancia novedosa? Porque hay bastante pluma al respecto, pero yo no he visto ninguna. Yo tampoco, me parece una idea que está buenísima para explorarla. No he visto, no sé si en alguna legislatura provincial, y que además ámbito de competencia que deberían estar allí en la de Córdoba, que yo sepa, no hay, pero yo no he visto, digamos, quizá pueda haber algo de algún periodo legislativo anterior, pero me parece un buen tema para tratar. Ahora en Concordia y sé que, bueno, en Santa Fe también se estaba tratando el tema. No sé en qué instancia legislativa, si ya la han empezado a aplicar. Por lo pronto, Entre Ríos ya viene para adelante, digamos, en eso. Y me parece también que está bueno lo que traes,
porque si bien tiene que ver más con la solución de la controversia, ¿no? De llegar a mediación cuando ya tenés un conflicto, que la participación podría haber descomprimido antes, ¿no? Ujú. Claro que aparecen esto como herramientas más novedosas en orden al acceso a la justicia, en orden a escuchar a los involucrados, a los interesados, ¿no? Y a Aparte, buscar soluciones que acorten la conflictividad de los procesos ambientales, que muchas veces son paralizantes de decisiones de gestión. claro, porque entre el desconocimiento y las medidas, digamos, precautorias, el juez lo que tiene que hacer es eso, paralizar la actividad. Y los amparos lo que tienen es que no terminan nunca. Correcto. Son con esto de que, bueno, se debe hacer un plan. Vamos a vamos a darle cierta certeza al daño. Con esto de que tienen que hacer un plan de monitoreo, de control y que está a no sé cuántos años, son medidas que no se terminan nunca. Bueno, y ni hablar la jurisprudencia, o sea, el fallo Mendoza y etcétera, etcétera, que tienen años en la justicia. Sí. Estoy de acuerdo, me parece una buena iniciativa y bueno, también a disposición para que la pensemos, para que gestemos esa discusión, al menos en el ámbito en que a mí hoy me toca, que es en la legislatura de Córdoba. Em, Creo que es un camino que hay que seguir recorriéndolo justamente por lo que vos bien mencionás de la complejidad que tiene el tema, ¿no? Cómo se destraba una vez que ya se gesta un conflicto de naturaleza ambiental. Em, ¿Alguno me puede decir la hora? Ya que estaba ahí con el micrófono abierto, así no salgo el power para... 8:10, profe. Sí, 7:10, Sí, perdón. sí, ok, listo, bueno. Entonces acá, bueno, sigo, avanzo un poquito más. Decía que en estos modos siempre arbitrarios de hacer clasificaciones, ¿no? Entre los modos de participación, vamos a tener después el efecto de la decisión, digamos, cuál es la naturaleza, ¿es vinculante o es consultivo? Y esto obviamente se puede ver, por ejemplo, en una consulta popular, ahí se puede ver súper claro si la decisión que se está tomando o la manera en la que se la convoca es para que la definición sea vinculante, entonces el efecto de la participación nos va a decir si pulgar arriba o pulgar abajo, o si es solamente consultivo, como suele ocurrir con las audiencias públicas, ¿no? Solamente se los escucha, pero no está obligado, aunque haya sido 98 en contra y 2 a favor, no está obligado a ceñirse a la opinión que se vea allí como mayoritaria. Esto vuelve a ser, aquí tienen de nuevo el enlace al portal de transparencia, que me parece súper interesante para explorar y mirar distintos mecanismos. Eh, lo que han hecho acá es sistematizar distintos modos de participación, esta página. Acá tienen los modos, ahora vamos a ver cuáles son todos los que tienen, y luego los tipos, ¿no? Por ejemplo, la participación de normas en relación al borrador del proyecto de ley de integridad y ética pública. Bueno, y la definición de qué se trata, un breve resumen, el alcance, si era nacional o provincial, si está concluido o no, por ejemplo, a este inició en 2024, este ya concluyó, y después la posibilidad de acceder a más información sobre el tema que les interese. Un ejemplo acá concreto de la información que tienen ahí disponible para mirar esquemas diferentes de participación. El que les decía recién, un proceso participativo en la elaboración de una norma, ¿no? Ya se parece bastante a lo que venimos hablando, estamos hablando ya no de una evaluación de impacto, sino de un programa, una política, en este caso una ley. Dice, bueno, ¿cómo garantizamos un mecanismo de participación para hacer una ley de integridad y ética pública que tenga mayor legitimidad, que tenga más reconocimiento, que sea más robusta? Bueno, se lleva adelante este procedimiento de elaboración normativa participativa de las normas. Muchas veces estos tienen procedimientos donde se abre consulta, donde se recetan las inquietudes. Bueno, pueden tener distintos diseños. Acá es un poco a jugar con la creatividad de la manera en la que se va a fomentar esa participación, si va a ser solamente en un lugar presencial, supongamos vamos a recibir en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Agricultura, a los que estén interesados en participar de tal tema, o vamos a garantizar un mecanismo de híbrido que nos permita escuchar voces de distintos lugares. Han habido experiencias
un montón similares a procesos de audiencia, donde el Congreso, antes de tomar decisiones, abría rondas informativas, comisiones informativas con diversos actores. Eso también intenta hacer procesos participativos o de elaboración participativa de normas. Obviamente que tendrá más legitimidad en la medida que ese proceso de intervenciones tenga eco en la norma que se gesta, ¿no? Si es una suerte de diálogo de sordos y luego los decisores, en ese caso los legisladores, toman la norma que les parece mejor sin escuchar en nada las recomendaciones o opiniones de expertos, especialistas, de ciudadanos, no habrá sido un proceso de participación virtuoso. Fíjense acá, Argentina tuvo que hacer, luego de ratificado Escazú, llevar adelante, o decidió llevar adelante, un proceso de elaboración del Plan Nacional para implementar el Acuerdo de Escazú, que tuvo distintas instancias, que también se abrió, se estableció un periodo, un proceso participativo que intentó ser abierto con distintas, tanto personas, fíjense los estándares que estuvimos viendo, personas y organizaciones, es decir, a los dos niveles, durante un periodo limitado de tiempo para recibir aportes vinculados con los ejes del Acuerdo de Escazú que iban a permitir a nuestro país construir ese plan nacional orientado a la implementación del acuerdo. Acá algunos de los resultados del proceso ya está cerrado, hay un documento al que ustedes pueden acceder en esa página, donde se definió un poco el proceso que eligieron llevar adelante, que fue la etapa primera, diagnóstico y definición de áreas prioritarias de acción, el relevamiento de las normas involucradas, cosa que no es compleja, adelante una cosa que está un poquito más hacia el final, que es que nosotros hemos presentado recientemente un proyecto en la legislatura de Córdoba para hacer capítulo local del Acuerdo de Escazú, ¿no? Tratando de hacer un relevamiento de cuál era la normativa que tenía la provincia de Córdoba a la luz de las normas nacionales y del Acuerdo de Escazú. Y es un trabajo que no es sencillo, me parece por ahí decir, bueno, ¿qué tenés que leer Escazú? No, muchas veces hay normativa multinivel y obviamente en muchos casos resoluciones de tipo ministeriales que no son de tan fácil acceso, que tienen que ver con las áreas involucradas en la conversación de esa política pública. Entrevista con actores claves. Acá hay una selección, normalmente en esos procesos de entrevista, que también son procedimientos participativos, hay una elección de los actores, el decisor hace una elección adrede, intencionada, de con quiénes se va a reunir al momento de instruir esa decisión, ¿no? Es decir, a qué especialistas, con qué actores, con qué experiencias de otros países me voy a nutrir para tratar de tener un mejor diagnóstico y mejores ideas al momento de llevar adelante la iniciativa. La consulta pública, el procedimiento que vimos recién, es decir, bueno, ya empiezo, fíjense en el diagnóstico de y definición de las áreas prioritarias, consulta pública. Bueno, es como delimitar el problema, ¿no? En la etapa de ex ante, estoy delimitando el problema, ya abro a una consulta pública. Último de esa etapa, priorización de áreas de mejora y acciones. En la etapa 2 empieza la hoja de ruta para construir un plan de implementación nacional. Bueno, ya hago una propuesta, ¿no? Fíjense, esto vuelve a tener que ver con ese ciclo de las políticas públicas que hablamos recién. En la hoja 2 ya va a ser el durante. Estoy diseñando la política pública, hago una propuesta de sistema de coordinación y esquema de gobernanza, cómo voy a pensar el acuerdo de Escazú, cuál va a ser el órgano de contralor, qué rol va a tener el COFEMA, ¿no? Qué intervenciones pueden tener los actores a nivel local o municipal, cómo lo pienso, qué rol van a tener las universidades, quiénes son los actores implicados en ese esquema de coordinación y gobernanza. El diseño y la implementación de una estrategia de construcción participativa del plan de implementación nacional y tercero, la construcción participativa del plan de implementación. Es decir, vuelve a aparecer acá otra segunda ronda, ya no de consulta pública en el diagnóstico, sino en la definición del plan. Digo a los efectos de que internalicemos que los modos que nos exige Escazú en relación a la participación tienen que atravesar todo el proceso, el diagnóstico, la puesta en marcha y la evaluación posterior. Acá el resumen de quienes participaron, un poco, fíjense lo que en su momento habíamos visto de organismos públicos, sociedad civil, universidades, cámaras, es decir,
acá un resumen en términos de actores sectoriales. Lo tienen ordenado por ejes, ¿no? De cuáles fueron la convocatoria a participar. Si yo simplemente digo, bueno, vengan a opinar de Escazú, probablemente no obtenga nada. Y si realmente quiero que el proceso sea virtuoso porque me interesa tener una buena norma, necesite tomar mejores decisiones en cómo estructuro. Y acá está claro, bueno, sobre qué, cuál es la gobernanza del acuerdo de Escazú, es decir, quiénes y cómo van a tomar decisiones, de qué manera, cómo se va a controlar el cumplimiento de esas decisiones, creación y fortalecimiento de capacidades. Este es un enfoque que está en el artículo 10 del acuerdo de Escazú, y que es lo que Argentina de alguna manera baja con la ley Yolanda. Fortalecimiento de capacidades tiene que ver con la formación de cuadros en la administración pública, en los decisores, que tengan las herramientas para implementar el acuerdo. El tercero, el cuarto y el quinto, los tres derechos de acceso, información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia. Y el último es el 6, la protección de los líderes ambientales. Fíjense ahí, aparece el índice de la participación, los comentarios que hicieron. Bueno, tengo un ejemplo interesante para mirarlo. Probablemente acá hayan participado los actores que estaban implicados en el tema, ¿no? No es una cosa que todo el mundo fue a participar, sino muchas de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron participando del proceso. Algunas de esas ONG están sentadas en la conferencia de las partes del acuerdo de Escazú, que ya se empezó a instrumentar. Entonces están, por ejemplo, recuerdo una, EcoHouse tiene una silla en el marco del monitoreo de la implementación del acuerdo a nivel latinoamericano, y tiene mucha incidencia también con organizaciones, sobre todo de jóvenes, en la Argentina. Entonces terminan siendo como vehiculizadores de esa participación. Bueno, esto solamente también para que cuando hablemos del COFEMA, pensemos que también es un modo de participación, ¿no? Si nosotros estamos hablando de la toma de decisiones en materia ambientales, vamos a tener esta complejidad del entramado de decisiones a nivel nacional, decisiones de orden provincial y decisiones de orden local, donde el modo de pensar nuestro federalismo por reforma del 94 más claramente camina hacia esa idea del federalismo de concertación que eh, busca generar espacios donde la representación de esas jurisdicciones subnacionales esté pudiendo dialogar entre sí, tomando decisiones con la jurisdicción nacional, ¿no? Eso es el COFEMA. Eso también es el Consejo, bueno, este es el Consejo Federal de Medio Ambiente. Lo mismo ocurre con el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud. El sentido de eso es también, de algún modo, un sentido participativo. En ese caso, ¿de qué modo? Bueno, la nación con las entidades subnacionales al momento de tomar decisiones que tengan implicancia en materia ambiental. Este es un resumen también de ahí de la página. Cuando ustedes despliegan la pestaña les van a aparecer todas estas opciones. Y es interesante para mirar que hay algunas que nos resultan como muy obvias y hay otras que resultan que quizás no las enunciaríamos inicialmente al pensar en participación, ¿no? Pero son todos distintos modos de dar cumplimiento a esta obligación legal que tenemos en distintos momentos del diseño de la política. Asamblea ciudadana, normalmente si eso ocurre, bueno, no suele estar con ese nombre, con ese formato impulsada, ¿no? por decisores, pero por ejemplo, no sé, el movimiento del no a la mina en Esquel desemboca hoy en una estructura de funcionamiento de asamblea ciudadana, por poner un ejemplo. Audiencias públicas, ya hablamos, consejos consultivos, si nosotros decidimos, por ejemplo, identificar a todos los actores, voy a poner ejemplos para que nos resulte más claro, a todos los actores que están involucrados en la reforestación de las sierras de Córdoba con la plantación de tabaquillo en altura. Bueno, puedo armar un consejo consultivo donde siente a esas organizaciones, a la Red de Acción Serrana o a las distintas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en el tema, para que me ayuden a pensar o a diseñar una política pública ya a nivel gubernamental en el tema. O podemos hablar de consejos consultivos como el que tiene la Universidad de Córdoba, conformado con actores representativos de sectores de derechos humanos, de sociedad civil, de gremios, de ONGs, consejo consultivo estable, que es el modo en que la sociedad, entre comillas, participa en las decisiones de la universidad.
Consejos sectoriales, lo que dijimos recién, el corte acá yo ya lo estoy haciendo, soy ministra de Agroindustria y quiero pelotear decisiones con de manera estable con algunos actores involucrados en la temática. Bueno, puedo conformar un consejo sectorial con la cadena de valor del trigo, el maní, o no sé, educación puede convocar a un consejo con las universidades que están con sede en el territorio, con los representantes de las entidades privadas, con los representantes del sistema público, con algún especialista. Consultas públicas, mecanismos en general no vinculantes, abro una consulta para ver qué observaciones tengo, como la que vimos recién en el caso, elaboración participativa de normas, el ejemplo que vimos de la ley de ética pública, el ejemplo que les di de la ley del portal de leyes abiertas en la Cámara de Diputados de la Nación, evaluación participativa, es decir, ya estamos en el momento posterior del diseño de una política y decido someter a hacer una evaluación de impacto para saber una evaluación de la decisión que estoy tomando, ya sea una evaluación de impacto previa o una evaluación posterior para ver el impacto de la medida que ejecuté y lo puedo hacer de manera participativa. Iniciativas ciudadanas, esto también contemplado en nuestra reforma 94, que permite a los ciudadanos organizarse e impulsar proyectos de ley, ¿no? Que tiene regulaciones también a nivel provinciales. En mesas de diálogo, talleres participativos, se recontra escucha esto, es muy común que al momento de tomar decisiones que los gobiernos consideren que no son tan conflictivas, generen estos ámbitos. Mesa de diálogo, talleres participativos en búsqueda de robustecer la decisión que están tomando, pero a sabiendas que no va a generar tanto nivel de conflicto. Observatorios, mecanismos de monitoreo de la política pública de manera estable, es decir, creo algo que en general los observatorios están puestos en manos de actores externos al mismo decisor, ¿no? Suelen tener los observatorios participación de sociedad civil, o es ideal que así ocurra, para monitorear la evaluación posterior, planificación estratégica, presupuesto participativo y monitoreo participativo, todas cuestiones que más o menos venimos mencionando. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No. Sigo para mencionar algunos ejemplos. Recién la compañera mencionó uno de ellos, pero solamente para reforzar esta idea de que cuando nosotros hablamos de participación, termina siendo no solo eso, pero también termina siendo una válvula de escape para evitar que la conflictividad social en materia ambiental termine generando una situación de parálisis de la decisión. Si se legitima el modo en que se toman decisiones, si se obtiene eso que hoy se conoce como la licencia social, es mucho más fácil llevar adelante o impulsar una medida que cuando el conflicto ya está muy en superficie. Entonces, estos ejemplos, que quizás son algunos de los casos más viejos que ha tenido, o más rimbombantes o más resonantes que ha tenido Argentina, pero no son los únicos, nos ilustran bastante de eso. Este tiene como algunos errores en cómo se construyó la placa, pero me voy a quedar acá y no en las que siguen, así lo vemos desde acá. Son 4 ejemplos medio al azar que me parecieron relevantes traer. El caso del basurero nuclear en Gastre, no sé si alguno se acuerda de eso. No voy a entrar en cada uno de estos, sino solamente a nombrarlos. Argentina en la década de los 90 empieza a tener un proceso de diálogo de nuestro país para la erradicación de un basurero nuclear en una zona de la meseta patagónica que tenía condiciones técnicas para poder hacerlo, un reservorio de materiales radioactivos. Y eso empieza a generar para ese entonces un conflicto con la población de Chubut que termina finalmente paralizando la iniciativa. Cambié de idea y voy a pasar a las otras placas. Ahí tienen algunas de las imágenes de movilizaciones masivas en una provincia pequeña, con incluso movilizaciones a esta localidad que está en el centro de la meseta, con movilizaciones de distintos puntos, incluso de otros lugares del país. El resultado es el rechazo a la iniciativa y obviamente
la imposibilidad de llevarlo adelante. El caso de la lumbrera, muy cuestionado en general, siempre cuando los conflictos en materia de explotación minera generan eh, repercusiones en las comunidades, muchas veces los casos de la lumbrera terminan, entre otros, ¿no? Pero terminan ilustrando los miedos, porque muchas cosas salieron mal, incluso con, bueno, estas causas penales que caracterizaron a la explotación o a cómo se llevó adelante esta actividad. Digo, poniendo en tensión siempre lo que decía la compañera, de cómo actúa luego la justicia en la aplicación del principio precautorio, ¿no? Es decir, ante la duda qué, y ese ante la duda qué, de qué manera reacciona también la comunidad cuando se abre el juego y ya se gestó mucho miedo o mucha incertidumbre, la resolución de la población termina siendo, en algunos casos, por apalancar, no siempre, y probablemente no en todas las épocas y etapas igual, eh, por mantener una suerte de statu quo ante el riesgo que puede implicar una actividad que desconoce su impacto. El ejemplo de eso es la prohibición de la minería en Chubut. Cuando el proceso comienza, ya por 2002-2003, la posición de la población era bastante dividida, ¿no? y bastante repartida entre quienes decían que iba a generar eh, movimiento económico y que le iba a permitir a la población generar mejores condiciones de desarrollo, y quienes decían que iba a producir un riesgo de afectación de las cuencas hídricas o de las napas que estaban debajo de la zona, y el impacto que eso iba a tener en la actividad turística del lugar también, es decir, el ecosistema y el daño a una actividad. Cuando se encontró la salida o finalmente se fuerza la salida por la consulta popular, no era tan claro que el rechazo iba a ser mayoritario. Realmente fue un proceso con un resultado incierto, que las encuestas previas no mostraban un rechazo tan significativo. Ahora, al momento de ir a votar, probablemente esa incertidumbre o el miedo que se fue gestando terminó inclinando la balanza en la última milla de la decisión, en el cuarto oscuro, por ese resultado que se ve ahí, 81% en contra de que se lleve adelante la actividad. Es decir, si no pudo haber certeza, si no se pudo despejar los temores que había respecto de los peligros de la contaminación, sobre todo porque era minería a cielo abierto y era el traslado de cianuro desde las costas patagónicas hasta la cordillera, la resolución de la población fue statu quo. La consecuencia, la aprobación de una ley de prohibición de la actividad minera en todo el territorio. Esto se intentó revertir hace un tiempo atrás y terminó con la legislatura de Chubut prendida a fuego. No sé si se acuerdan. Es decir, un conflicto que está ahí muy, muy latente. Revertir no para esta zona, sino para, de nuevo, la meseta patagónica que tiene un yacimiento de plata. Entonces, ¿a qué viene a cuento estos ejemplos? A pensar mecanismos de participación ciudadana, pueden evitar la conflictividad social, pueden canalizar la vocación de las comunidades de ser escuchadas, y debería poner a los decisores ante la flexibilidad para poder aceptar el resultado que ese proceso de consulta o de participación traiga consigo, ¿no? Porque generar mecanismos de participación no es solo un modo de legitimar la decisión, sino es también un modo de la dejo abierta a ver qué escucho, ¿no? Porque también hay mucho de eso, hay mucho de hago una puesta en escena de que genero participación, pero tomada de antemano y solo busco legitimarla. Entonces también hay que tener cuidado de algún modo con ese riesgo que está inmanente en el tema. El caso que mencionó la compañera, Mendoza contra Estado Nacional, que termina en una causa judicial que tiene que ver con el riachuelo, y la creación del ACUMAR como un esquema de concertación, digamos, donde obliga de manera multinivel a los gobiernos involucrados a trabajar en el saneamiento del riachuelo. Y otro de Córdoba, el caso de las madres de Barrio Ituzaingó, demanda por el impacto de las fumigaciones en zonas colindantes con las comunidades, ya habitadas por barrios colindantes a las zonas rurales, que terminó llevando a que muchos municipios hoy tengan regulaciones de a qué distancia, de qué modo, con qué características se puede llevar adelante la fumigación, sobre todo los pueblos que están en entornos rurales, ¿no? Y digo,
tenés movimientos que generaron actividades paralizantes, movimientos que generaron respuesta en términos de marcos normativos quizás mejores. Bueno, esto lo hemos mencionado a lo largo de todo el proceso. Cuando pensamos en la participación, un poco el universo es recontra amplio, pero obviamente va a haber actores que sean catalizadores de esa participación. Si nosotros pensamos, sobre todo en los últimos años, quizás no tanto ahora, pero hace unos años atrás, sobre todo después de Friday for Future a nivel mundial, los capítulos locales de eso, que fue Jóvenes por el Clima, generaron un conjunto de ONGs, de jóvenes, que fueron importantes en movilizar los debates en sus provincias y de acompañar procesos e iniciativas en el Congreso, pero también en los ejecutivos tanto nacional como provincial. Obviamente las ONG, las que históricamente están participando, que son relevantes también en aras de acercar información especializada, especialistas y la academia, obviamente, que tiene un rol central que cumplir en la materia, y la cuestión más abierta ya pensada en clave del lugar de donde estamos hablando. ¿Cuál es el tema? Es decir, puedo hacer un corte sectorial y cuál es el lugar. Puedo hacer un corte organizacional en el territorio, ¿no? Para en función de eso definir a quiénes voy a convocar a participar sobre qué tema. Esto lo voy a pasar un poco rápido. Quiero mencionarle tres cosas que un poco les dije al comienzo sobre discusiones que hemos dado en el Poder Legislativo de Córdoba. Una, la reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública, que busca ampliar el abanico, bien en sintonía con esto que veníamos hablando, que garantiza mecanismos de participación. Luego, específicamente el capítulo local del Acuerdo de Escazú, es decir, este relevamiento de toda la normativa provincial para adecuarla al Acuerdo de Escazú, tanto en lo que tiene que ver con, bueno, los tres derechos de acceso a la justicia, a la participación y a la información, garantizando normas específicas en cada uno de estos aspectos, todo un capítulo completo vinculado con el acceso a la información ambiental específicamente para Córdoba, otro capítulo completo en la introducción de todos estos mecanismos de participación y otro capítulo vinculado con algunas cuestiones vinculadas con el acceso a la justicia, como la fiscalía, los fueros especializados, la cuestión de las costas, la cuestión de los peritos, etc. Y el último, que este fue aprobado. Córdoba tiene una ley que regula la autoridad de cuencas, que en definitiva quiénes van a ser, de cuál va a ser la gobernanza para tomar las decisiones en el manejo de los diques y las cuencas hídricas de la provincia. Esa ley, que había sido sancionada en diciembre del año 2023, omitió la consideración, la incorporación de la sociedad civil. Entonces lo que hicimos el año pasado fue reformarla, incorporando primero dentro de la vieja ley de autoridad de cuencas un artículo, un inciso que tenga específicamente haga mención al acuerdo de Escazú, a garantizar el acceso a la información y la participación pública, luego a incorporar en su órgano consultivo permanente, que está integrado por representantes del sector académico del Instituto Nacional del Agua, de organizaciones ambientales y civiles, esto que está en negrita fue lo que se incorporó, u otro organismo que se requiera al efecto. Dice, la opinión no es del órgano consultivo, no es vinculante, pero debe ser considerada e informada por la autoridad de cuenca. Esto nos da, si vuelven atrás y piensan en las categorías esas, en las clasificaciones que hicimos en esos tres niveles, surge claro, digamos, que estamos hablando de un órgano no vinculante, que es consultivo, que la representación es sectorial, ¿no? Y no en tu condición de individuo. Pero aparece entonces el derecho a participar. Y luego las unidades de gestión, que están pensadas ya por cuenca, por dique, ¿no? En cada una de ellas también va a haber un consejo consultivo que también va a estar integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto las problemáticas ambientales. Esto en un momento donde la provincia había sido denunciada por el estado de contaminación del dique San Roque, que es el dique que está a orilla de la ciudad de Carlos Paz, y había muchas organizaciones, entre ellas Fundeps, una ONG que impulsa temas de políticas públicas y también ambientales, que denunció a la provincia para la creación de un plan de saneamiento parecido a Mendoza contra Estado Nacional, a escala local,
Bueno, en ese marco se da la aprobación de esta reforma que garantiza el derecho a participar de estas organizaciones en el monitoreo de los esquemas de saneamiento de los diques. Y esto, lo que les decía del capítulo local del Acuerdo de Escazú, bueno, acá solamente está el resumen de los artículos que hablan específicamente de participación, ¿no? En qué lugares, de qué modo, los mecanismos de participación. Eso los dejo para que lo vean. La incorporación clara de espacio de consulta, ¿no? En temas ambientales, bueno, qué mecanismos, de qué modo se puede pensar esos procedimientos de diálogo más allá de la figura de la audiencia pública. Y siempre imbrincado con el derecho de acceso a la información, como les decía al comienzo. Acá algunas imágenes. Esto es del Congreso de la Nación, en un proceso que trabajamos para llevar adelante una norma de prohibición de plástico de un solo uso, que fue súper interesante porque partió de este conversatorio para delimitar el problema. Participaron todas estas organizaciones que están acá, ahí abajo chiquititos, que trajeron un montón de ideas. De eso se elaboró un proyecto. Ese proyecto fue colgado en el portal de Leyes Abiertas, se recibieron observaciones y comentarios. Esos comentarios fueron volcados al proyecto y el proyecto fue presentado. El proyecto no se aprobó, pero no se trató. Hubo como mucha presión ahí de algunos sectores que no tenían interés en que la norma avance, pero lo interesante es que esa red que se gestó en esa primera imagen empezó a pensar estrategias a nivel subnacional en municipios y provincias para impulsar normas a nivel local que establezcan prohibiciones del uso de plásticos de un solo uso. Y se armó una página web que se llamaba Argentina no descarta, y ahí se iban colgando y mapeando todos los municipios del país que iban aprobando esa normativa. Entonces es un ejemplo interesante en cómo a veces una iniciativa de la sociedad civil que no logra plasmarse como política pública en el ámbito que aspiraba, el Congreso, bueno, puede pensar estrategias de incidencia para poder verse reflejada en normativas de alcance local, incluso en provincias como Tierra del Fuego o Chubut, que lograron prohibiciones a nivel provincial. Bueno, no me quiero extender mucho más para que podamos abrir un ratito a las reacciones de ustedes. Bueno, también esto como simplemente impresiones, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades? El acceso a la información sigue siendo una recontra dificultad a todo nivel de gobierno. No resulta fácil ni sencillo para los ciudadanos acceder, contar con información oportuna y que sea accesible y asequible. Muchas veces quienes han estado siguiendo procesos complejos se quejan de que en las audiencias públicas aparece un volumen de información minutos antes de que comience la audiencia imposible de procesar, de leer, de comprender, súper técnica, y eso no es garantizar el acceso a la información, ¿no? La burocracia de la administración, trámites engorrosos, que no esté del todo garantizado mecanismos de reclamo, y el desinterés muchas veces de la ciudadanía y de los funcionarios para entender de que la participación es una obligación, ¿no? Los funcionarios no terminan de tener clara comprensión de que están obligados a garantizar estos mecanismos. Las oportunidades, bueno, la ley de educación ambiental, la ley Yolanda, y la aparición de una serie de herramientas, la inteligencia artificial, pero también la virtualidad como un modo para pensar mecanismos más rápidos y más federales para garantizar esa participación. Y obviamente acá esto que aparece al final como pregunta, desafío, oportunidad de cómo fortalecer la participación efectiva y vinculante, ¿no? Creo que acá tenemos un punto, bueno, para recontra profundizar de cómo hacemos para que todo esto no sea una puesta en escena, que legitime decisiones que están tomadas, sino que sea un mecanismo realmente tomado a los efectos de garantizar lo que señalé al comienzo, que es el concepto de la democracia ambiental, ¿no? Ahora, hacia el final de todo lo que vimos, cobra sentido, ¿no? Si yo genero condiciones, capacidades en los ciudadanos y en los efectores o en los decisores para formular políticas públicas participativas, brindo la información, brindo los modos y los mecanismos, escucho eso y eso lo uso como un insumo para tomar mejores decisiones, vamos a estar frente a una participación que sea efectiva y que sea vinculante por el impacto que va a tener en los decisores. Y creo que ahí todavía nos falta muchísimo camino que recorrer. Bueno, nada, lo quiero dejar ahí. Reflexiones finales: participar y ejercer ciudadanía, derecho ambiental implica empoderamiento, el rol activo de la sociedad para la protección del ambiente,
Y la pregunta abierta también de qué otros modos, mecanismos, un poco recién surgió lo de la mediación, que me parece también una herramienta interesante para sumar. Bueno, corto ahí, saco el power y obviamente abierto el micrófono para las reacciones de ustedes, comentarios o sugerencias al respecto, o cuestionamientos. Yo simplemente preguntar cómo, o por ahí, bueno, no sé si me lo podés contestar, quizás es muy extenso, pero frente a los no cumplimientos, por ejemplo, de algunas cuestiones que propone el acuerdo de Escazú, a que la información no sea completa, o se ocurren estas cuestiones que son trampa, como las que vos explicaste recién, de mostrar a último momento en una audiencia pública información que lleva tiempo analizarla. Las organizaciones, las asambleas, los grupos de vecinos, legalmente, ¿cómo pueden truncar entonces que el proyecto se siga desarrollando? O sea, ¿cuál es la vía? ¿Es un amparo? ¿Es una denuncia? Entiendo entonces que los amparos pueden ser colectivos y eso le da fuerza comunitaria. Pero, ¿cómo es la vía legal para truncar denunciando que hay cuestiones legales que no se están cumpliendo? Está buenísimo tu punto porque es un poco la frustración con la que nos encontramos, ¿no? Ok, bueno, buenísimo, todo lo que tenemos, nuestra Carta de Derecho, pero cuando vemos que eso no se cumple, ¿qué hacemos? Y hay mucho recorrido de eso, hay mucho recorrido de incumplimiento de estas normas y por eso yo ponía mucho hincapié en lo primero que tenemos que hacer es conocer esta norma a quienes nos interesan estas temáticas, ustedes que están acá, ¿no? A quienes trabajamos en estos temas. A mí me toca formar parte de la Comisión de Ambiente en la legislatura. Bueno, o sea, lo mínimo que podemos hacer las personas a quienes nos interesan estos temas es conocerlas, difundirlas y exigir su cumplimiento. Hay poca cultura en los funcionarios públicos de conocimiento de estos temas y de cumplimiento, sobre todo de mecanismos de participación. Fíjense cómo en ese ejemplo que yo les puse, que es bastante ejemplar, el del proceso de diseño, el plan de implementación del acuerdo de Escazú, pero es obvio, digamos, ¿cómo no va a ser participativo si el eje de Escazú es participación? Pero bueno, cómo eso puede ser tomado como ejemplo para multiplicar. Entonces, creo que hay una parte de docencia, es un acuerdo muy nuevo, hay una parte de docencia que hay que seguir haciéndola, y obviamente viene finalmente, que yo creo que ustedes tienen algunas clases sobre esto, que específicamente cómo denunciar su incumplimiento de esto y de todo lo que vienen viendo. Y la vía es efectivamente el amparo ambiental, que yo recién les decía que vos tenés, la Constitución Nacional te reconoce una legitimación activa amplia, donde quien lo puede interponer es el afectado, la persona, si vos pudieras acreditar que tenés legitimación activa porque efectivamente esa decisión te produce un daño a vos, una ONG dice las asociaciones legales que propendan esos fines, ¿no? Eso dice la Constitución, quiere decir una ONG que tenga dentro de su finalidad, dentro de su estatuto aprobado, la posibilidad de interponer litigio estratégico o acciones colectivas en defensa del ambiente. Entonces, suponete, ya lo mencioné, Greenpeace o los chicos de Fundeps o Fundar o hay Aves Argentinas, no sé, EcoHouse, van a tener en sus estatutos esta herramienta y van a poder presentarse en la justicia, no son afectados directos porque son una ONG, es decir, no les está impactando, no sé, la contaminación de ese río, de ese dique, a sí mismos, pero sí tienen legitimación para ir a actuar en defensa de, o el defensor del pueblo, una figura que está creada a nivel nacional, que tiene poco uso y que encima no está designado. Hace ya mucho tiempo el Congreso no cumple el mandato de designar al defensor del pueblo porque no logra reunir la mayoría requerida de 2/3. La vía está y hay que, yo creo, exigir su cumplimiento. Decía también cuando empecé a hablar del acuerdo de Escazú que empieza a aparecer en las demandas de los actores al presentar los amparos y empieza a aparecer también en las resoluciones de los jueces. Los jueces ya dicen, che, para, acá hay una cosa más que se llama Escazú, que dice no sé qué. Y muchos de los grandes avances que ha tenido la Argentina en materia ambiental son por resoluciones ambientales, resoluciones judiciales. Incluso
y ahí cierro así, doy la palabra a otro, la justicia ha permitido la creación, se llama pretoriana, de principios normativos. Por ejemplo, la Corte incorporó 2 principios que no están en la Ley General del Ambiente, que son el principio indubio pro aqua e indubio pro natura, que quieren decir que si tenés duda al momento de tomar una decisión, en caso de duda a favor del agua, en caso de duda a favor de la protección de la naturaleza, ¿no? Un refuerzo de ese principio precautorio y del principio de prevención. Bueno, ahí está la justicia avanzando más rápido de lo que están avanzando a veces los órganos legislativos. No sé si respondo a tu pregunta o te llena de frustración. No, sí, hay que ponerse a leer e investigar un poco, pero bueno, sí. Te agrego una Gracias. cosa más que va con el comentario que ponen ahí abajo, que dice lo difícil que es el acceso a la justicia, recontra. Por eso, a mí sí me parece importante, en esto cuando hablamos de CASU, el eje, el otro vertical, el tercero, que es acceso a la justicia, y eso mirarlo en clave local. Un poco lo que nosotros hicimos en Córdoba, decir, che, bueno, y en Córdoba, ¿qué tan difícil es que, bueno, es re difícil, ¿qué necesitan estas tal cosas? Si encima ganás, las costas son por su orden, quiere decir que encima ganaste y tenés que igual pagar el juicio. Cuestiones que a veces pasan desapercibidas en el trazo grueso de la discusión, pero que son las que hacen que alguien sienta que el acceso a la justicia es muy difícil. Porque tenés que pagar un abogado, porque pagás los gastos del juicio, porque tenés que pagar los peritos, porque los juicios ambientales son complejos, porque no hay equipos interdisciplinarios estables que hagan los peritajes, ¿no? Porque ni siquiera a veces hay carreras que formen la complejidad multidimensional que requiere un perito que va a... Entonces, hay mucho camino todavía por andar, pero yo creo que el único modo, el mejor modo, o el modo que más hemos conocido hasta acá es con la sociedad civil instando, pinchando, denunciando, convocando, llevando, intentando, y de a veces conviviendo con la frustración de lo que no sale de eso, pero con la satisfacción de los pequeños logros, como el caso Mendoza contra Estado Nacional o algunos de los ejemplos que también mencioné. María José. Tenés ahí la mano levantada. ¿Querés hablar, María José? Tenés para que tenés el micrófono. Ahí, Ahora sí. no, es re complejo el tema de encauzar una demanda o un reclamo ambiental. Sobre todo porque tenés que conocer a nivel local de qué estás hablando y hay una yuxtaposición de competencias. Siempre pasa eso. Entonces sí, tenemos todas las leyes nacionales, pero los municipios están como, en casos en los que yo, digamos, he participado, están como parados en su dominio municipal, inclusive la forma de tratar la legislación es de que todo se hace mediante, no me sale ahora el nombre técnico, pero como que una ley nacional, como si la aceptaran o no, como hasta inclusive cerrado, y es una política que la vengo viendo mucho en Córdoba. Como adherirse, se adhieren o no, para un montón de cosas, y si la ley es nacional, chamo. Sí. Yo, en eso a mí me ha generado la misma reacción. A veces por desconocimiento, lo he visto yo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se está discutiendo una ley y aparece un artículo, invitas a las provincias de adherir. Yo digo, paren. O sea, artículo 75, es competencia del Congreso, tal cosa. Acá está expresamente puesto, no es una invitación a adherir, si es competencia del Congreso, es obligatoria. Ahora, Claro, después vos podrías estar yendo en otra regulación, bueno, que no sea tan claro, ¿no? Invita a adherir para que, no sé, voy a poner un ejemplo que nada que ver, pero es el primero que se me viene a la mente. Vos vas a hacer una reforma electoral, boleta única, ¿no? Entonces podés invitar a las provincias que tienen jurisdicción sobre su proceso electoral. Invitarla a adherir. O ficha limpia, no sé, cuando esté bien claramente limitada la competencia. Ahora, en materia ambiental, si lo que saca la nación es una ley de presupuestos mínimos, obligatoria en todo el territorio. Luego, en la provincia pasa lo mismo. Muchas veces no vamos, que los municipios, que los que tienen carta orgánica, pará, ¿de quién es la competencia? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse.
y que a veces no se la hacen quienes están formulando las leyes. Y salen leyes con invitaciones a adherir de cosas que son de orden público, obligatorio Tal en cual. todos sitios. No, y la otra, que la ley Yolanda se ha promocionado muchísimo en las instituciones como formación para los funcionarios y demás, pero esa educación ambiental no es greenwashing, no es vamos a reciclar. O sea, es cómo funciona la normativa, cuáles son los derechos del usuario, del consumidor, va por ahí. Totalmente. Totalmente, o sea, hay... Lo mismo con los procedimientos, o sea, el funcionario no conoce el procedimiento en ambiente. El deber también que tiene de dar información pública, veraz, simple, en lenguaje accesible. Sí, totalmente. Se hace poco, poco control sobre los estándares que tiene que tener el contenido de la ley Yolanda. Y pasa esto que bien decimos. En muchos lugares es como que, listo, junté el certificado con un contenido que no garantiza el objeto de la ley. El objeto de la ley es que los funcionarios públicos, si me preguntaba a mí, lo primero y principal es que entiendan que tienen obligaciones, que no cumplirlas los lleva a un lugar que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público, que es un delito. Entonces, si el funcionario no toma correcta dimensión de la implicancia que tiene su obrar en materia, por ejemplo, de las normas administrativas, de las normas penales, de los procedimientos que debe cumplir, o en estos casos los estándares ambientales que debe garantizar, debería tener claro las consecuencias e implicancias de lo que está haciendo. Eso lo debería enseñar la ley Yolanda, ¿no? Bueno, no necesariamente pasa eso, obviamente que no es todo igual, ¿no? Hay excepciones y también de nuevo es un camino a recorrer donde las universidades o la ULA o hay actores estratégicos que tienen mucho camino para recorrer, ¿no? Y para hacer y para aportar. Nada, eso, pienso que en ese vaso medio lleno o medio vacío, bueno, verlo como una herramienta que todavía se puede mejorar un montón. ¿Alguien más que quiera sumar un comentario, una pregunta? Bueno, yo les voy a dejar ahí en el chat, que no pude leer porque estaba con el PowerPoint las preguntas que fueron haciendo o los comentarios, pero les dejo mi mail por si les surge alguna cuestión después, o algún comentario o alguna idea que se pueda trabajar en el ámbito del diseño de las políticas públicas, a disposición para eso. Y bueno, de mi parte, muchas gracias por estar ahí, la atención y la devolución. A usted, profe, muy, muy buena la clase. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvo, la verdad que muy, muy, muy completo. Tenemos que estudiar. Profe, una consultita. Sí. Sí, quisiera saber o si en algún momento nos van a enseñar la manera correcta de cómo buscar las leyes. Por ejemplo, no sé, quiero buscar una ley de lo que es, por ejemplo, el tema sobre la contaminación del agua de los pozos negros. No sé, ¿a qué página voy? ¿Cómo la busco? Porque por ahí uno está acostumbrado a la informalidad y más ahora el chat GPT pone. Pero para buscar una información certera, ¿a qué fuente vamos bien en esa página? ¿Cómo la buscamos? Porque por ahí encontrás una página oficial, pero uno que no está en el tema, no sabe de derechos, te empezás como que a perder adentro de la página. Entonces quería saber si en algún, no sé, cómo es la forma correcta de buscar esto y si, no sé si en algún módulo nos van a dar esto, pero bueno, le consulto a usted. Mira, yo no tengo claro cómo sigue el programa de ustedes, pero decirte que primero ahí les comparto una que es la página de Infoleg. Normalmente cuando hay algunas páginas nacionales que tienen bien sistematizado y actualizada la normativa. Entonces vos entrás y te permite ver cuál fue la norma, las adecuaciones que tuvo y con hipervínculos o link a las modificaciones para atrás, para adelante. En general
mi experiencia ahí ha sido positiva. Me ha resultado más complejo a veces la búsqueda normativa a nivel local, a nivel provincial y ni hablar a nivel municipal. ¿No? No es tan fácil, no está tan claramente sistematizada ni los buscadores están tan ordenados. O sea, ahí, bueno, hay que hacer un ejercicio de búsqueda. Las páginas tanto de la provincia tienen sus boletines oficiales donde publican las normas y hay que hacer un trabajito de búsqueda ahí. Eh, pero la primera pregunta que hay que hacerse es a qué ámbito de competencia, ¿no? Es decir, eh, si la decisión que vos pensás crees que puede tener que ver con alguna cuestión municipal o si ya entrás sabés que es una regulación nacional. Y bueno, ahí, no mucho más que eso, digo, si capaz probablemente algún módulo lo puedan profundizar un poco más, pero si, en mi experiencia, los ordenadores del boletín oficial, Infoleg, las páginas de la Corte sobre los fallos son buenos y a nivel provincial un poquito más caótico. Bien, gracias, profe. Mira, ahí tenés un aporte de alguien más que te pone un link normativo ambiental de Argentina. Buenísimo, gracias. De nada, suerte con eso. Bueno, ¿alguna pregunta más? Maga, ¿nos mandás? Perfecto, profe. Muchísimas gracias por su clase. Bueno, gracias a usted, a Gracias, disposición. profe. Les mando el power para que lo tengan a mano. Un Excelente. privilegio tenerla, un privilegio alguien o sea, en su cargo que tenga esa humildad, esa predisposición, se reagradece. Bueno, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Un abrazo para todos. Chao, profe, gracias.